grandes personas que me han abierto las puertas en la Universidad Casa Grande, como Rodrigo Cisternas, Tina Cerega. También está de la Universidad de Ecotec, Julia Villacreces, ella me ha ayudado también bastante en este camino. Y básicamente para mí es un honor poder compartir este libro que está basado en experiencias que el día a día me han permitido a mí establecer una ruta hacia lo que a criterio no solo mío, considero que realmente la práctica me ha dado la evidencia de que cada página que está en este libro, que pronto ustedes podrán también tener en sus manos, es justamente un ejercicio de poder plasmar en textos aquellas experiencias que a lo largo de toda esta trayectoria que llevo en algunos instantes, tanto en pregrado, en posgrado, pero sobre todo en la práctica, saber que nos debemos como docentes a las instituciones, a nuestros estudiantes y a labrar un futuro que en este caso muy particular, asociado a lo digital, necesitamos hacer un verdadero énfasis en la metodología. En muchas ocasiones nos olvidamos de ese detalle y creemos que solamente es quejarnos acerca de la tecnología, quejarnos acerca del gobierno, quejarnos de nuestros estudiantes. Nosotros no nos estamos graduando en quejas, estamos como docentes formándonos en una práctica de que somos los encargados de formar a nuestros estudiantes, de ser facilitadores, más no una persona que esté ahí para llenarles de ideas negativas a un estudiante que está en formación. Nuestra misión como docente es esencial y si la olvidamos y creemos que solamente somos unas personas que tenemos que buscar nuestro propio beneficio, estamos dejando de lado ese servicio público que tenemos que hacer como profesores. Muchísimas gracias, Jorge. Tus palabras nos alientan a repensar cómo estamos afrontando la educación. Y aprovecho esa pauta para que hablemos de la apertura de tu libro, Picapiedra o Supersónico, reflexiones sobre la educación en la sociedad digital. Consulto en este caso, como especialista, Lisbeth, cuando hablamos de sociedad digital, transformarse, innovar o morir, descrito por Jorge, suele leerse muchas veces como una frase prediseñada en los proyectos de innovación. ¿Qué opinas sobre esto y cómo podemos introducirlo a lo que nos ha presentado nuestro querido autor? Creo que es importante que nos enfoquemos o que analicemos el término pedagogía digital. Hoy en día podemos decir qué son las pedagogías digitales, a qué nos estamos refiriendo. Pues esto tiene un conjunto de recursos humanos, tecnológicos y materiales dedicados a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al aprendizaje como tal, el adquirir nuevos conocimientos y competencias que integran el uso de lo digital, ya sea que lo hagamos de manera presencial como de manera virtual o bien de manera híbrida. Entonces, esto va a promover la manera y las formas de enseñar, aprender y trabajar. Entonces, viene aquí el dónde está la innovación. ¿Realmente tenemos que trabajar de lo nuevo o podemos utilizar lo ya creado? Entonces, va más allá, es el de las herramientas como tal, es la metodología en que nosotros podamos aplicar. ¿Qué nos puedes decir, Jorge? Bien, el primer punto con el que se abre este libro tiene esta pregunta, ¿picapiedra o supersónico? La hice con el motivo de generar una reflexión, porque a veces creemos que es culpa de aquel docente que quizás tiene ya cierta edad, o es culpa de aquel docente que tiene una edad, es muy joven. Eso es realmente el verdadero problema, poner ese sesgo. He realizado varios estudios, incluso creo que aquí también está Jairo y Narcisa, que son dos maestrantes de Ecotec, con los que hemos empezado a investigar con profundidad en nuestros lugares de trabajo qué ocurre con esto de las competencias digitales y realmente estamos viviendo una era de picapiedra o por estar conectado en Internet ya somos supersónicos realmente. Tener una computadora, tener el celular de última tecnología no te hace realmente experto o aquella persona que puede decir que lo puede resolver todo con el teléfono de última generación. Lo que hace falta aquí es entender que no estamos viviendo ya en la sociedad de la información, estamos en la sociedad del conocimiento. Si no sabemos qué hacer con tanta información, vamos a seguir en la edad de piedra, donde no vamos a saber qué hacer con una búsqueda pertinente en Internet, no vamos a saber qué realizar al momento de generar quizás una presentación donde nos indiquen utilizar la tecnología o esta gran palabra, como bien dijo Lisbeth, de innovar. Cuando no sabemos qué significa innovar, sino que lo escribimos porque suena bien, estamos quedándonos en picapiedra.
Y para finalizar esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, quiero enfatizar mucho en que cada palabra que uno utiliza en pedagogía se debe comprender de sus dimensiones. No solamente con decir percepción ya se entiende todo. No solamente con decir actitud ya se entiende todo. Actitud empieza en la mente, en lo cognitivo, luego va a lo afectivo y luego viene el comportamiento. Así debemos pensar en el ámbito de actuar e innovar dentro de la educación. Esto nos permite asentar y preguntarnos entonces, ¿a qué nos referimos con los ciudadanos digitales? Cito que esta idea de punto de partida ha sido referente para que tu análisis vaya en relación al concepto que se ha generalizado en cuanto a lo nativo digital y aquello que nace y que se desarrolló desde 1940 hasta el 79, que se expotenció en 1980, cuando pasamos de la teoría primero de los formalistas y para después llegar al constructivismo y llegando a una sociedad que es predigital. Entonces, hablamos de un proceso formalista, de una educación constructivista. Les pregunto entonces, para poder establecer un diálogo, ¿qué cambió a nivel tecnológico y qué cambió la tecnología en los procesos de educación a propósito del dilema de los jóvenes y la tercera edad? Sí, justo ese dilema yo lo planteo porque cuando arrancamos con teorías y la dominamos, puede ser que estemos en el ámbito del constructivismo muy afianzados en nuestras prácticas y ahora que estamos volcados netamente a lo digital, quizás por obligación, debemos comprender lo siguiente, que hay que empezar a revisar las bases del conectivismo, que es realmente lo que se está viviendo ahora. Decir constructivismo no está mal, pero el conectivismo justamente es pensar en que estamos haciendo ya redes de aprendizaje a través de la tecnología, a través de lo digital. Y hablar de la edad y sesgarla como, si tienes, como dije hace un momento, tal o cual edad, ya no puedes llamarte alguien perteneciente a una época digital, es una equivocación también. He tenido la oportunidad de realizar estudios no solamente a una muestra pequeña, sino a un número ya importante de personas, y existe siempre el factor contextual. Conocer los años en la teoría que se puede aplicar quizás a Estados Unidos, a Europa, donde te dice de tal edad o de tal año a tal año eres tal etiqueta, aquí en el ámbito ecuatoriano eso es una equivocación. Nosotros debemos pensar en que el contexto es lo que marca. Unos resultados que nos llamaron mucho la atención en una tesis que estaba guiando era justamente entender que había un número de personas que ya pertenecían a la tercera edad y tenían un nivel de competencias digitales medio y alto, incluso superior a estudiantes que estaban en pleno proceso formativo de licenciatura. ¿Cuál fue la respuesta a eso? ¿Qué permitió entender? Que si yo tengo el deseo de prepararme, si yo tengo el deseo de superarme, incluso por un objetivo que quizás no sea vinculado a la educación, sino a mi familia, por ejemplo, estas personas que ya cumplían, que ya estaban en el ámbito de la tercera edad, tenían competencias altas y medias. ¿Por qué? Porque en la interacción con sus nietos o nietas, necesitaban eso, justamente jugar con ellos, conectarse, estar interconectados en el sentido de utilizar bien la tecnología para establecer ese diálogo. Y ese para mí es el punto, que ese dilema del ciudadano digital no te enmarque en una edad o a sesgar todo a lo que otra teoría en otro contexto está diciendo. Si hablamos entonces de los contextos, entonces, ¿cuál es la fuente de todos los males de esa sociedad? ¿Qué es lo que se busca aprender a manejar en la tecnología? Quizás sería importante que esto se explique, pues se está poniendo de moda debido a las condiciones por las que estamos atravesando, precisamente el apego, despego, la brecha generacional tecnológica. Sería importante explicarlo desde los aspectos pedagógicos. ¿Cuál es su vínculo? ¿Qué es entonces lo que se pretende tratar de transmitir, hablando exclusivamente de la necesidad de impartir la ciudadanía digital en nuestros estudiantes? La necesidad de impartir, que también la tengo como un eje conductor, está en que no podemos como docentes pensar solamente en los objetivos primarios de nuestra materia. Digamos que yo doy una materia como lenguaje, y si yo considero que por obligación tengo que usar alguna plataforma, tengo que conectarme a alguna cuestión para tomar lista, y me mantengo ahí y no me doy cuenta de que puedo
generar conocimiento a través de la aplicación de alguna metodología conectivista en mis estudiantes, ya estoy cometiendo, estoy desconectado. Porque si yo me olvido y creo que solo soy una isla en mi materia y no pongo en práctica la tecnología, voy a seguir siempre dando vuelta a un libro de texto en el cual no da lugar a una innovación. La necesidad de impartir es también hacer redes. Si yo puedo trabajar a través de un proyecto, por ejemplo, de aprendizaje basado en proyectos, con otra materia que a criterio quizás a simple vista no tendría nada que ver, pero yo tengo que acordarme que estamos formando a personas para que para que tengan una visión de sociedad estable. Puedo hacer un nexo con otra materia, puedo generar mini proyectos que pongan en práctica el intelecto, la capacidad de los estudiantes para que puedan sentir lo siguiente, que están aprendiendo de verdad, porque una de las barreras más grandes a las cuales nos estamos enfrentando es que muchos estudiantes consideran que están perdiendo el tiempo, porque se tienen que enfrentar a un examen para ingresar a la universidad. Y ese examen tiene un número de preguntas predeterminadas, prediseñadas, que alguien dice, las necesito saber porque solo eso me interesa. Ese es un problema muy grande y nosotros como profesores tenemos que entender que esa necesidad de formar no es solamente formarte en apréndete o sabes la respuesta a estas 100 preguntas, porque así no es la vida. Lisbeth, ¿qué nos puedes comentar respecto a ello? La verdad, yo puedo decir que como docentes tenemos ese rol de ser más que un profesor que transmite conocimiento, es aquel tutor, guía, que encamina ese proceso. Entonces, debemos de dejar de lado eso de en qué etapa estamos, si somos de la generación X, si somos de la generación Z o la generación Y, sino de hablar de un ciudadano digital como tal, o sea, como una persona y sin importar la edad que empieza a integrar las tecnologías en sus procesos de aprendizaje. Tengo una pregunta para Jorge. En el siguiente capítulo tú hablas de esta cuarta revolución. Bueno, para entrar un poco en contexto, tenemos la primera revolución, que es cuando aparece la máquina a vapor. La segunda revolución como tal, ya tenemos la electricidad, el bombillo, el uso del telégrafo, entre otros. La tercera revolución como tal, ya aparece la computación. Pero hablamos de una cuarta revolución. ¿Qué puedes decirnos de ello? En el capítulo que yo he titulado El problema de la desconexión, es básicamente entender que estamos en un ámbito en el cual nos enfrentamos a otros fenómenos. Hay fenómenos que eh, tienen nombres muy particulares, entre ellos está el asunto de la posmodernidad, que en el ámbito de las creencias, en el ámbito también de las formaciones y de cómo la persona actúa, es básicamente estar desapegado de muchos sentidos, ver a lo anterior como lo caduco. Y estamos en un problema serio porque la cuarta revolución involucra que realmente podamos generar conocimiento. Y si estamos enseñando para que la persona replique algo o se lo aprenda de memoria o para que sea mecánico, estamos volviendo a lo mismo. Seguimos en una etapa en la cual solamente planteamos que el individuo repita. En cambio, la cuarta revolución lo que provoca es que nosotros seamos productores de conocimiento, que seamos, digamos que si lo pongo desde el punto de vista de la comunicación, que seamos prosumidores, que estemos en esa capacidad de consumir información, pero también producir. Y ahí está el eje en el cual tenemos que trabajar, en formar estudiantes que puedan tener todas las capacidades para producir sus propios caminos de aprendizaje, para que puedan utilizar estrategias que puedan servir no solamente para ellos, sino también para sus hermanos, amigos, o para que el propio profesor, a partir de ese saber desarrollado por el estudiante, genere una nueva metodología, o como lo pongo en varios puntos aquí, genere estrategias de aprendizaje. Y estas estrategias de aprendizaje tienen que ver con la institución, tienen que ver acaso con los niveles educativos a los que se están enfrentando. Te hago esta consulta pensando que precisamente quienes estamos aquí ejercemos la docencia de las diferentes formas. En mi curso muy particular, todavía no al mismo nivel en el que están ustedes, pero sí quizás dentro de los procesos investigativos. Estos procesos investigativos también tienen que ver con el aprender, el desaprender, el ensayar, el volver a reinvestigar. Entonces, la pregunta es, dentro de nuestro contexto, el contexto ecuatoriano, ¿qué inferencia tiene
la institución en los procesos de formación, pensando también en la brecha tecnológica a la que nos acabas de hacer mención? La brecha tecnológica es innegable. Todos los que estamos ejerciendo la docencia la estamos viviendo. Hay un estrés distinto. Si normalmente estaba el asunto de que el estudiante volvía del colegio, de la escuela, a trabajar en el hogar, donde quizás no tenía un seguimiento por parte de los padres, independientemente de las condiciones, ahora y lo he podido ver, donde está el estudiante viendo la pantalla, está la mamá, el papá o quien esté al cuidado del estudiante también viendo la pantalla y con un estrés que se multiplica. Lo he visto muchísimo, por ejemplo, en materias de tecnología, de matemáticas, también en situaciones de inglés, donde el estudiante no comprende muy bien lo que está pasando, el papá tampoco, la mamá tampoco, y se vuelve algo caótico. En ese sentido, yo quiero resaltar algunas cuestiones que están en el libro, pero creo que aquí también hay personas que me han enseñado mucho en esa vía, porque, por ejemplo, puedo nombrar a una maestra que se llama Carla Besilla, que trabaja en el 28 de mayo. Ella genera desde la literatura eventos como cafés literarios. Y ahora que ya no te puedes reunir, o que hay estas condiciones donde no lo puedo hacer, generarlo en la virtualidad es justamente lo que se necesita. Y si yo pido a la institución que me dé tantas computadoras, que les dé internet a los estudiantes, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces eso es muy complicado. Pero si nosotros podemos generar, por ejemplo, una reunión como esta, un webinar, o generar como hace la Universidad Casa Grande, una serie de estrategias gratuitas que le dan una formación continua al profesor, estamos creando redes. Pero si no creamos redes y solamente nos ponemos la camiseta de un lugar pensando que es un equipo y no ayudamos a los demás, siempre vamos a estar defendiendo nuestros propios intereses y eso no es la respuesta hacia lo que se necesita, sobre todo en estos momentos. Y entonces, lo que se necesita en esos momentos dentro del proceso de innovación es ya no solamente dedicarse a la educación tradicional. Entonces, estamos hablando de innovación. Este paso entre educación tradicional e innovación normalmente suele prestarse a determinados quiebres en los cuales, de nuevo, hacen punto a la brecha tecnológica. Y sin embargo, tú nos sugieres en tus textos las infinitas posibilidades para aprender. Pero, ¿qué son los webquests? ¿A qué se refieren los webquests? Quizás Lisbeth nos puede ilustrar un poco a qué se hace referencia para que a partir de ello puedas tú indicarnos por qué la referencia en este punto hacia la mitad de tu libro. Los webquests surgieron en la necesidad de integrar la investigación en la educación. Entonces se empezaron a formar estructuras, a llegar la manera en que como estudiante, como en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede trabajar de una manera investigativa y que nos olvidemos del copiar y pegar. ¿Cuál es esta estructura? Trabaja con partes fundamentales, nos los dice Jorge incluso en su libro, una introducción, tarea, un proceso, especificar cuáles son los usos, la evaluación y finalmente la conclusión. ¿Cómo trabajas ello, Jorge? Bien, como acabaron de escuchar, como Lisbeth lo acaba de indicar y también se encuentra en el libro, hay una guía para poder generar estas búsquedas en Internet, pero a través de proyectos. Cuando trabajamos una investigación y solamente la enviamos y le decimos al estudiante que para mañana o para pasado traiga una o dos carillas acerca de un tema, solamente estamos quizás enseñando, bueno, a veces ni enseñando, obligando a que el estudiante busque en Internet, en su fuente prioritaria, y que no filtre nada, que simplemente su consigna sea dos carillas y no hay nada más tras de ello. En una web quest lo que se trata, como bien acaban de escuchar, es proponer como una especie de etapas en las cuales el estudiante va generando resultados poco a poco para llegar a un punto en el cual ya tiene un producto. Y ese producto no solamente son dos carillas o una cuestión de copiar y pegar, es un producto que le generó esfuerzo, le generó también otras incógnitas que va descubriendo a lo largo de esta búsqueda. Y esa búsqueda el profesor la tiene que planificar. Planificar mediante objetivos, planificar mediante revisiones continuas y no olvidándose de la retroalimentación. Cuando el estudiante por algún motivo tuvo alguna falla, el profesor tiene que ser ese facilitador que le ayuda a retomar el rumbo, con el sentido también de ir generando herramientas que le van a servir al estudiante. Cuando el estudiante ha avanzado cada etapa de estos planteamientos como búsqueda que el docente pone, va aprendiendo nuevas aplicaciones
va aprendiendo quizás a utilizar mucho mejor los buscadores. Y todo eso se aconseja que forme parte de la guía quizás de un entorno personal de aprendizaje, los famosos PLE. Cuando el estudiante empieza a recuperar toda la información, a tener sus aplicaciones, a ponerlas en sus favoritos o a crear un espacio con la guía del docente, puede ser un blog, un Wix, genera ese repositorio como herramientas, digamos que es su herramienta para poder solucionar problemas. Estamos enseñando no solamente a que cumpla una tareita, sino a que pueda aplicar esas herramientas para su vida, para las otras materias, en definitiva para su formación.